¿México gana o pierde con la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos? De eso vamos a hablar hoy en Desde la Trinchera. Y más allá de la letra pequeña que se verá, ha sido un triunfo de la política. Estados Unidos logró conseguir un tratado bilateral, que era lo que siempre quiso, y México consigue un tratado, no el grande, pero consigue algo y con eso se queda. En Desde la Trinchera lo vamos a analizar Pancho Garfias, Rubén Cortés. Comenzamos. No hay duda que el Tratado de Libre Comercio que firmamos con Estados Unidos el pasado lunes no es ni con mucho el que teníamos antes de la llegada de Mr. Trump a la Casa Blanca. Pero hay avances que no deben ser desdeñados, como también México tuvo que ceder en temas como la mano de obra, en temas como los componentes de la industria automotriz, que iremos desarrollando a lo largo de este programa con mi socio, compañero y amigo, Rubén Cortés. Socio querido, pues yo creo que sí es el deseable para Trump. Él desde el principio dijo que quería un tratado bilateral y entonces fue lo que logró. Y yo creo que no hay tratado malo nunca con Estados Unidos en la parte económica. Muchísimos países del mundo quisieran un tratado con los Estados Unidos. Yo creo que es de elogiar que se consiguió. Yo lo veo más como un asunto político. Trump alcanza lo que siempre quiso, que era un tratado bilateral. No le gustan los tratados estos multilaterales, ya lo hemos visto. El presidente actual, Peña, se va con un tratado, no se va con las manos vacías, y el presidente entrante llega con un tratado que le daría solidez ante los inversionistas, pero de lejos no es lo que se pretendía. Cuéntate que eran 34 millones de dólares al día que entraban cuando era TLC. Ahora habría que ver. Tú estás más enterado de estos temas de los números. Sí, claro. Habría que subrayar que hasta ahora solo se ha logrado un tratado bilateral, que uno de los temas que traía México también como prioridad era la integración de Canadá, pero Canadá ha dicho claramente que no firmará un tratado que no le convenga a su pueblo. A su clase media. No, que es a la su más pueblo. rica del mundo. Digo, y al pueblo, al país en general, pues, ¿no? ¿Qué veo yo de positivo en la firma de este tratado? Primero, se terminó la incertidumbre. Ya tenemos el tratado. No es el ideal, pero ya lo tenemos, ¿sí? Ese para mí es un gran avance. Se quitó la famosa cláusula sunset que pretendía que cada 5 años se revisara el TLC y se terminara en caso de que no hubiera acuerdo. Hoy tenemos un acuerdo que por lo menos va a durar 16 años y será revisable cada 6 años. Eso es una ganancia. Segundo, los aranceles para los productos mexicanos agrícolas quedarán en cero. Esa es otra gran ganancia. ¿Qué perdimos? Perdimos en mano de obra. El 40% de los componentes de cada automóvil, ¿sí?, tiene que ser de manufactura en un país donde se pague la hora al trabajador en $16, evidentemente ahí quedamos eliminados. Nosotros no podemos pagar $16 la hora. Esa era la gran ventaja de México, que se pierde. Ese es una. Por ahí aparece una información de que también nos ponen topes a la exportación. Es decir, arriba de 2.4 millones de vehículos exportados a Estados Unidos habrá un arancel del 25%. Eso no está, aparece en el nuevo tratado. Y los componentes arriba de 90,000 millones de dólares ya entra también otro arancel a los productos mexicanos. Es decir, haciendo un balance, sí es cierto, sí es correcta tu apreciación. El ganón es Donald Trump. Se sale con la suya. Él dice que eso va a evitar que haya más plantas automotrices en México
de Estados Unidos que se vengan para acá o de Europa, porque ya las condiciones y las ventajas, por ejemplo, en el tema de los salarios, ya no son como las que teníamos en el 94. Adelante. Socio, pero gana México en política, fíjate. Que eso es lo que ha sido bueno siempre, es la famosa escuela de Tlatelolco, que se conoce en América Latina, que México siempre ha sido un gran negociador en asuntos internacionales. Sí pierden todo esto que dices, pero sí ganan imagen política. Vamos a decir, no digas pierde, cede. Cede, es cierto. Porque negociaciones ceder. Adecuación del lenguaje. Cede. ¿Por qué? Porque es el único país que ha logrado tener un tratado con Trump. Fíjate, Trump ha tirado todos. Entonces, gana en eso, gana en la parte de que sí logramos un tratado con el país más poderoso del mundo. Hacia adentro gana, hay una visión de que el gobierno saliente pues, pudo gobernar. El gobierno entrante se unió hace un mes. Bueno, habría que agregar, ya que lo evocaste, el gobierno electo, que afortunadamente la relación parece cordial. Por lo pronto, sí, yo no creo que esto vaya a durar mucho, no pero va a durar ahí mucho. vamos. Pero además, más política. El nuevo gobierno debe estar feliz. Llega el 1 de diciembre al poder con un TLC con Estados Unidos, un tratado, es un tratado de libre comercio, aunque sea bilateral. Llega siendo el país, el 6º país más visitado del mundo, México. Eso nos está dejando 20.000 millones de dólares al año. El petróleo subiendo, 20.000 millones de dólares más al año. La remesa subiendo, 30.000 millones de dólares al año. Un dineral va a recibir este gobierno. Pero tú tienes números más claros. Bueno, hay muchas. Dices que poco. Efectivamente. Yo digo, es muchísimo. Sí, pero acuérdate de los compromisos que hizo el gobierno electo, el presidente electo, que son interminables. A mi juicio puso la expectativa pero muy sí alta. Alcanza. Vamos a ver si les alcanza. Yo, en pláticas que he tenido con la Secretaría de Hacienda y dada el componente del presupuesto de egresos, digamos, para ponerte un ejemplo rapidísimo, el presupuesto para el 2018 fue de 5 billones de pesos. 5 billones. De esos 3.5 billones están ya etiquetados. No, o sea, no cuenta. No se pueden desviar. Claro. Agrégale que hay otros 500,000 pesos para educación y salud. ¿Sí? Bueno, ahí ya son 4 billones, luego 400,000 que tiene que emplear en otras actividades que también ya están etiquetadas. El margen de maniobra que tiene Andrés Manuel López Obrador para sus programas es de 600,000 millones de pesos. Todo lo que prometió, que dice va a salir del combate a la corrupción y la reducción de los gastos suntuarios en el gobierno, porque otro compromiso es no subir impuestos y no endeudar más al país. ¿Saldrán de ahí? ¿Quién sabe? Nada más el programa de los jóvenes, 2.3 millones de jóvenes a los que se les va a dar 3,600 pesos mensuales. Saca la cuenta. Pero tiene, socio, llega con récord de todos los tiempos en las reservas internacionales. Tiene ya pactados 200,000 millones de dólares en inversión extranjera directa. Las finanzas están sanas, no recibe una crisis. La economía está estable, el crecimiento ha sido poco, pero es mejor crecer poco a no crecer nada. Somos el único país. Bueno, la deuda, tenemos la deuda, recibe el gobierno electo la deuda más baja del G20. O sea, el doble. Estoy de acuerdo contigo. O sea, sí recibe una economía limpia. Macroeconomía limpia. Bueno, una macroeconomía. Hay muchas, digamos, ya yendo a los temas como la pobreza, que el propio presidente Peña en estos anuncios que ha venido haciendo a manera de despedida y con motivo de su último informe, reconoce que hay temas todavía pendientes, la pobreza, que aunque disminuyó, todavía sigue siendo un lunar en la economía mexicana. Tenemos muchas carencias todavía que hay que subsanar. Pero ya se fue esto. Volviendo al tema que nos ocupa, que es el Tratado de Libre Comercio, tenemos hasta el viernes para saber
si vamos a tener pasado mañana. Pasado mañana, si Canadá se integra o no se integra en estos momentos al acuerdo bilateral. Otro tema de discusión, pero ya no hay mucho tiempo para desarrollarlo, es si el Congreso del Estado de Estados Unidos, que autorizó negociar un acuerdo trilateral, aceptará un acuerdo bilateral. Por eso te digo, es político. O sea, ya eso ya veremos. Ya ellos resolvieron. Ya Peña consiguió que su ya tratado. cae en el terreno de lo político. No tampoco es solo de lo político, también de lo jurídico, porque si el gobierno te autoriza a un acuerdo trilateral y llegas con un acuerdo bilateral, pues no es lo mismo. Entonces, ahí puede haber problemas, sobre todo en el tema. Ya se vienen las elecciones en el Congreso en noviembre para el Congreso de Estados Unidos. Cambian mucho, es un elemento adicional que hay que tomar en cuenta a la hora de tomar decisiones. Veremos para dónde se hacen los republicanos. Es viernes, lo sabemos y ya se nos acabó el tiempo. Socios, hablamos mucho tú y yo. Hablamos mucho y hoy no tuvimos invitados. Muchísimas gracias por acompañarnos. La cita ya lo sabe, próximo miércoles 22:45 aquí en ADN 40. Lo esperamos. Rubén Cortés y su servidor Francisco García. Gracias.